Tenemos aquí varios temas. Uno de los temas que queremos conversar hoy es el tema de cómo seleccionar un contador. Estamos, señores, ya noviembre, a punto de cerrar, nos queda solo un mes del año y pues todo el mundo tiene que arrancar a presentar declaraciones, a prepararse, en fin, los que no hayan tenido su contabilidad actualizada, que es lo ideal, como lo hemos dicho en otras oportunidades, que mantengamos lo más actualizado posible todo el tema contable para que no corramos a última hora y no tengamos inconvenientes. Pero si usted no ha todavía seleccionado su contador o no está conforme con los servicios que le están dando ahora, le vamos a dar algunos tips para buscar un contador adecuado, seleccionar un contador adecuado y qué tomar en cuenta. A ver, Jorge, ¿qué nos puedes decir con respecto a ese tema de seleccionar un contador? Sí, definitivamente hay muchos aspectos. Hay aspectos, no solamente porque muchas veces lo que termina pasando con los empresarios es que simplemente tienen que hacer la declaración y solamente buscan el contador para que les haga la declaración. Yo creo que ese es el primer punto que hay que entender y cambiar esa mentalidad, porque una de las cosas importantes es que podamos utilizar, y lo hemos dicho en otros programas, la contabilidad como una herramienta para toma de decisiones y que nos puede ayudar a ahorrar dinero, a manejar mejor nuestro negocio, a hacer crecer nuestro negocio. Entonces, esa herramienta no es única y exclusivamente porque no tenemos más remedio que hacer una declaración y nos lo obliga la ley, digamos, a hacerlo, sino que tenemos que poder utilizarla, aprovecharla de una mejor manera. Sí, y cuando estamos hablando de eso, hay algunos tipos de negocios por el tamaño, por la periodicidad de cómo se trabaja el negocio. Un segundo para arreglar aquí mi pantalla. Ok. Que sí, de repente pueden vivir con eso, de que solamente hagan la contabilidad para hacer una declaración. Pero la mayoría de los negocios que son operativos, que significa que tienen una dinámica que probablemente el dueño le dedica la mayoría de su tiempo o el tiempo completo a llevarlo, que tienen empleados, que tienen personal administrativo, tienen que empezar a utilizar eso como una herramienta de toma de decisiones. Y si no lo saben todavía, ustedes la están haciendo y no lo están llevando y probablemente están creando mucho retrabajo en sus propios negocios. Entonces, hay una pérdida de eficiencia cuando no se llevan las cosas contables adecuadamente. Por ejemplo, nosotros nos hemos conseguido con muchos casos en los que las personas sienten que el hecho de tener un sistema contable, por ejemplo, establecer un sistema y llevarlo es complicado o les va a quitar tiempo y manejan todo, por ejemplo, en una hoja de Excel, por ejemplo. Y eso netamente lo hacen porque se sienten más cómodos con la hoja de Excel. Correcto. Porque no necesariamente es más rápido ni más eficiente, ni realmente les ahorra tiempo o dinero. Vamos a estar claros que hoy en día los sistemas QuickBooks Online, Xero, otros sistemas contables son bastante económicos. Súper accesibles, correcto. Y súper fáciles de manejar, pues son muy intuitivos. Y ya de una vez nos traen algunas mejores prácticas. No son perfectos porque no nos van a hacer el trabajo por nosotros. Sí tenemos que tener entrenamiento y algunos criterios, pero ahí es en donde entra el trabajo y el rol de su contador, porque el contador no es solamente un hacedor de declaraciones y una persona que registra los números en el QuickBooks y en Xero. El contador debe ser una persona que también le enseñe a usted de cómo utilizar esas herramientas para llevar control de sus procesos, porque vamos a estar claros, cualquier empresario sabe cuánta plata le deben sus clientes. Todo el mundo lo sabe. Y esa es una de las funciones más simples de llevar en un sistema que después el contador tiene que rehacer para poder preparar la declaración que no llevamos en sistemas como empresarios. Y todos sabemos. Y nos cuesta dinero.
Y nos cuesta dinero, porque al final ese retrabajo termina costando porque el contador te va a cobrar las horas que invierta en hacer ese trabajo que hubieras podido hacer bien desde un principio si utilizas un sistema adecuado y ya no tenías que pagar por ese retrabajo. Entonces, una de las cosas importantes es que a veces sentimos o que el contador puede costarnos más dinero pero la realidad es que si lo hacemos adecuadamente, si utilizamos un sistema, si optimizamos nuestros procesos, vamos a ahorrar dinero y tiempo, que es el otro tema, tiempo que necesitamos para imprimírselo y invertirlo en lo que realmente va a hacer que nuestro negocio crezca y se desarrolle y nos produzca más dinero. Correcto. Y la forma como más rápida que uno puede usar para medir eso es, yo como empresario o mis empleados, ¿cuánto tiempo le dedican a mi parte administrativa? Y después cuenten cuánto tiempo tienen que dedicarle con el contador para organizar las cosas de la forma que el contador las necesita para hacer la declaración de impuestos. Porque el 90% del trabajo se puede venir haciendo adecuadamente durante el año, durante el mes, para poder llegar al final del mes, final del año, y que ya todo esté solamente de revisar, estar seguro que todo se haya actualizado e ingresado adecuadamente, y que los reportes sean consistentes con los reportes de ventas que se hayan hecho, etc. Y entonces con eso generamos mucho retrabajo. Y las mejores prácticas de cómo hacer sus procesos administrativos son las prácticas mejores contables. Así es. Entonces, hablando de cómo seleccionar un contador que te ayude a optimizar tus procesos contables y administrativos, que te ayude a implementar un sistema que sea fácil de utilizar y que sea económico y que te permita agilizar y ahorrar dinero y ahorrar tiempo. ¿Ok? Entonces, un contador que esté dispuesto a enseñarte para que tú puedas progresar y avanzar en cómo manejar de una mejor forma, de una forma más eficiente, tus sistemas administrativos y contables. Yo creo que ese es un punto importante, porque solamente el hecho de que te haga la declaración no es suficiente. Hay mucho más, porque justamente es lo que te va a permitir crecer. Al final, cuando tú tienes un pequeño negocio, así trabajes por cuenta propia tú solo, tú quieres mejorar. Quieres progresar. Si ganaste el año pasado 50,000, el año que viene quieres ganar 60 o 70, 80 o duplicar. Quieres progresar porque eso va a ayudarte a que tu negocio se expanda, tu negocio crezca, tengas mejor calidad de vida para tu familia. En fin, que es lo que al final estamos buscando cuando le imprimimos toda la pasión y el amor que le imprimimos a los pequeños negocios. Entonces, como hablamos, punto número 1, que te ayude a implementar buenas prácticas, sistemas adecuados, que esté dispuesto a entrenarte y ayudarte y apoyarte en ese proceso. Un contador puede ser tu mejor aliado para hacer crecer tu negocio, siempre y cuando, por supuesto, no se dedique únicamente a hacer la declaración de impuestos sobre la renta. Sí, entonces ahí es donde es importante de que no solamente es contratar al contador adecuado, sino es contratarlo para los servicios adecuados. Uno quiere tener una relación consistente que durante el año, que no solamente nos vemos 1 o 2 veces al año, consistente durante el año, y también de valor agregado. Entonces, cuando estamos hablando de valor agregado, a veces es simplemente empiezo a usar QuickBooks. A veces necesito contratarlo adicional para que me dé el entrenamiento de QuickBooks, para yo entender cómo hacerlo. A veces entiendo QuickBooks, pero hay esta parte de mi negocio, no estoy tan seguro de cómo llevarlo adecuadamente en el sistema. Y ahí es en donde se convierte diferenciadores los contadores, porque la mayoría de los contadores van a manejar QuickBooks y van a manejar Xero, los sistemas contables. La segunda fase de eso, de la parte de los procesos en donde se diferencian los contadores, es en herramientas más allá contables que nos facilitan la parte contable en nuestra operación de nuestro negocio. Por ejemplo, en el caso de compañías en el área de construcción, que manejan trabajos, manejan contratistas,
manejan proyectos proyectos. con clientes. Dame un segundo que esto se desconectó el audífono y no entiendo por qué. Sí, que manejan proyectos. Hay situaciones específicas donde la implementación de herramientas que puedan cohabitar y coordinarse con el sistema contable son súper valiosas, como por ejemplo en lo que estabas explicando, Jorge, en el área de construcción. Entonces, por ejemplo, en el área de construcción es sumamente importante que uno pueda recibir sus depósitos, del depósito que el cliente le paga para empezar el trabajo, y poder ir descontando contra el presupuesto que estableció. Hoy en día, Xero y QuickBooks tienen un módulo que se llama Proyectos, o en el pasado se llamaba Jobs en QuickBooks, y esos cumplen una parte de esa funcionalidad. Pero hoy en día también hay sistemas que nos permiten llevarlo más allá. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema en el cual establezco el horario que tengo que tener mis contratistas que lleguen, que trabajen, y después les llevo el control del tiempo, porque la mayoría de los contratistas están por algún tipo de trabajo por hora. Los contratistas que van a trabajar a las obras. Entonces tengo que llevar el control de eso por proyecto para después poder facturárselo a mi cliente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que terminaba pasando en el pasado? Tenían que venir a pedirle una relación de las horas que invirtió el contratista en la obra, más los gastos con los recibos de lo que compró en Home Depot o el material que usó de los insumos que ya estaban en el sitio, para poder después darle esa relación al cliente. Entonces, eso es un proceso que toma tiempo, claro, que afecta el flujo de caja después de poder cobrar y completar la obra. Entonces, ahí es donde se convierte en que es un momento adecuado ahí para tener un sistema en el cual el gerente de proyecto, la persona que está ahí encargada, tiene un iPad que tiene esos controles, tiene el presupuesto, sabe los materiales que tienen, sabe los materiales que están en camino, y además los contratistas tienen acceso al proyecto para marcar qué cosas tienen que terminar, cuánto tiempo le están dedicando, de cuándo llegaron, cuándo salieron, para saber, ok, qué se nos fue fuera de presupuesto. Ese tipo de cosas, hay herramientas que nos pueden ayudar con ese tipo de... Sí, yo creo que es bien importante ese valor agregado, que no solamente se queda en el sistema contable, sino que se adapte a los requerimientos de tu negocio, que conozca y que esté dispuesto también a que de acuerdo a tus necesidades particulares, porque tiene conocimiento de la industria, tiene conocimiento de los procesos y de tus necesidades. Esa parte también es muy importante porque también nos conseguimos, tú por ejemplo estás hablando de una industria específica como el caso de construcción, pero que también se adapte a tus necesidades desde el punto de vista de acuerdo al tamaño de negocio que tú tienes y te ofrezca servicios adaptados a ese tamaño de negocio. Que también conozca, por ejemplo, si tú tienes condiciones específicas porque eres extranjero y acabas de llegar y estás haciendo un proceso migratorio y tu negocio es base de ese proceso. Todas esas cosas que tienen que ver con específicamente situaciones que tú o tu negocio están viviendo. También es importante que la persona que escojas tenga experiencia y pueda apoyarte en todas esas cosas, porque un trabajo coordinado indudablemente que va a ayudarte a progresar y a crecer. Otro punto importante es que verifique sus referencias y su experiencia, que la persona efectivamente tenga estudios, certificaciones que te ayuden a entender que efectivamente tiene las herramientas, porque nos conseguimos también mucha gente que, bueno, aprendió a hacer declaraciones y empezó haciendo declaraciones y no tiene una preparación, no tiene un estudio, no tiene certificaciones, no se mantiene actualizado. Y esa parte también es muy importante tomarla en cuenta, porque en la medida en que esa persona tenga las herramientas desde el punto de vista de mantenerse actualizado, de tener la preparación académica necesaria, en ese sentido también va a poder apoyarte y vas a poder tener un mejor soporte para tu crecimiento. Sí, y eso también es sumamente importante, porque aquí en Estados Unidos la variedad de los diferentes tipos de certificaciones y niveles de conocimiento a veces no son tan fáciles de medir. Entonces, por ejemplo, existe el CPA, que es como, desde el punto de vista contable, es el nivel un poco más alto, desde el punto de vista que pueden ser los que firman una auditoría y dan... Que dan fe pública de ciertas cosas. Pero dentro de eso después hay enroll agents como GBS, están bookkeepers simplemente que no... Pero vamos a pararnos un segundo allí, que el enroll agent, ¿qué es? Es una persona que tiene una certificación
federal ante el IRS para representar clientes y que pues, pasó una serie de exámenes y tiene un nivel de, esa certificación le da un nivel para poder representar ante el IRS y todo lo que tiene que ver ante impuestos, ¿ok? Es un tema, es una certificación como especialista, especializado en el área de impuestos y está certificado por el IRS y tiene el mismo nivel ante el IRS que un CPA, que un Certified Public Accountant o un contador certificado, contador público, o un abogado para representar a un cliente ante el IRS. Entonces, esa es, por ejemplo, la certificación que nosotros tenemos. Y un CPA es una persona que tiene una certificación en el Estado para poder dar fe pública de balances y hacer una auditoría y dar una opinión para muchas veces, pues, no, la mayoría de los pequeños negocios en Estados Unidos no requieren tener unos estados financieros auditados. A menos que, por ejemplo, sean para certificaciones públicas como para vender al gobierno con ciertos montos de contratos, les piden estados financieros auditados, algunos préstamos bancarios, en fin, hay algunas situaciones específicas que requieren que tengas estados financieros auditados, pero no es lo que el pequeño negocio en general en los Estados Unidos requiere en su día a día de como requerimiento, ¿no? Tenemos unas preguntas acá. Billy J. nos está preguntando, ¿las LLC pueden tener...? Vamos a terminar la conversación de las compañías y después regresamos a las preguntas. Perdón, disculpa. Billy, danos un segundo y ya seguimos contigo. Y sí, entonces, un punto ahí también muy importante es que tú como empresario determines qué nivel de profesional quieres tener. En algunos casos, si tú dices, no, yo quiero tener el más alto nivel y que me puedan firmar lo que se les pida y que se requiera, bueno, ahí tienes que buscarte un CPA y va a salir más costoso. Tienes que tener eso muy claro. Sí, pero lo ideal es que entiendas cuáles son tus necesidades y en función de esas necesidades identifiques el profesional que requieres. Correcto. También pueden haber situaciones en que tú dices, no, yo tengo mi contador para esto, tengo mi persona de impuestos para esto otro y tengo mi CPA para las auditorías. Puede pasar. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchas personas que tienen un CPA aparte solamente para la auditoría. Porque, por ejemplo, hay también ciertas reglas que los CPA, por ejemplo, creo que hay reglas alrededor de que no pueden hacer los libros de los que auditan, ¿correcto? Que ellos auditan, correcto. Entonces, también hay un conflicto de intereses. Correcto. Ahí también es importante de tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, nosotros nos contratan mucho para efectos de hacer, de hacer el bookkeeping, y llevar la contabilidad, preparar los estados financieros, preparar la declaración de impuestos y contratan el CPA aparte para efectos de hacer la auditoría en sí. Y bueno, esas son cosas, requerimientos que depende de cada negocio. Y para poner otro ejemplo de cosas de tecnología, también nos pasa mucho en el área de procesar payroll. ¿Cuántas compañías vemos que tienen errores en payroll que después son costosos? En nómina. En nómina. Procesamiento de nómina. Y muchas veces va alrededor del manejo y el manejo del tiempo y el overtime de los empleados. Entonces también es sumamente importante que tengan un procesador de nómina que les permita las herramientas necesarias para poder llevar los horarios que tienen que trabajar los empleados, si aprueban o no aprueban las horas, y llevar el control de las horas, el que llegué y salí del trabajo adecuadamente. Porque muchas veces lo que termina pasando es que lo llevamos en una hoja. Cuando llegan me firman una hoja, cuando salen me llegan una hoja. Pero eso después requiere de que uno lleve ese control manualmente, que después tengo que sumar y restar las horas que puede entrar somos humanos todos. Pueden haber errores. Pueden haber errores. Y también después tenemos la necesidad de que en algún momento yo voy a tener un gerente de la tienda o un gerente de la oficina que va a tener que aprobar esas horas. Entonces, ¿qué tan rápido te las puede aprobar? Asegurarse que puedan llegar a eso. ¿Cuánto trabajo le dedica después para llevar eso? Que es lo que hablábamos, retrabajo. Por no tener un proceso adecuado.
¿Cuánto tiempo le dedican a hacer los horarios del personal basado en que, no, fulanito me dijo que no puede trabajar el martes, fulanito no me dijo que no puede trabajar en la mañana el miércoles, pero solamente en la tarde? Entonces, y después, no estemos claros que después quieren cambiar los horarios, entonces yo quiero intercambiarme con Pedro del miércoles en la mañana. Entonces, todo eso pasa y vamos a estar claros, no lo vamos a poder evitar, pero al final del día es bueno para el negocio también mantener no ponerle complicaciones a sus empleados, porque lo que quieres es que trabajen, hagan su trabajo bien y al final del día la empresa esté cubierta en el horario que tienen que estar cubiertos. Esa es al final del día la meta. Entonces, hay herramientas también que nos permiten hacer esa dinámica de scheduling o de llevar el control de los horarios, llevar el control de las horas a través de aplicaciones. Y hoy en día la tecnología nos lo facilita. Entonces, también en todo aspecto de todos los procesos, hay una herramienta que puede hacer eso. Como dicen en inglés, there's an app for that. Hay una aplicación para eso. Y si no la consigue, llamen a Jorge, que él la consigue, seguro. Y ahí es en donde las cosas como que son importantes de mirar de valor agregado. Y también van cambiando, porque de repente hoy en día la mejor aplicación es una, pero después en el futuro, en 1 año o 2 años, hay una mejor, porque cambiaron las dinámicas del negocio, porque de repente existen ahora necesidades que no existían antes. Entonces, ahí eso es sumamente importante estar actualizado. Yo creo que una conclusión importante del tema de escoger un contador es que no escojas un contador solamente para que te prepare una declaración de impuestos, ni para que te lleve la contabilidad. Un contador puede ser mucho más que eso y debe ser mucho más que eso, porque puede ser tu mejor aliado para mejorar tu negocio, para hacer crecer tu negocio, para ayudarte y ser un socio aliado contigo y hacer crecer tu negocio. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, vas a seleccionar y a buscar cuando estés evaluando a una persona que tenga no solo los conocimientos técnicos desde el punto de vista contable y de impuestos, sino que también tenga las otras herramientas que te ayuden y te acompañen, porque una de las cosas que nos pasa como pequeños empresarios es que estamos muy solos en esta lucha del día a día como empresarios, porque la realidad es que no tenemos los recursos para decir, puedo pagar un asesor para esto, un asesor para lo otro, y porque no lo tenemos. Estamos luchando por echar adelante un negocio. Entonces, ¿qué mejor que lograr conseguir en una persona, en ese contador que lo necesitas porque tienes que presentar la declaración, algo integral que te ayude y que te acompañe no solamente cuantitativamente en decir hay que poner este número aquí para llenar la declaración y llenarte la forma, sino que te asesore en esos otros aspectos que son tan relevantes y que al final son los que hacen una diferencia para lograrte y para lograr hacer escalar tu negocio y ayudarte a crecer, a mantenerte, incluso a poder desarrollarte y tener más paz mental también, porque también te va a ayudar a tú poder visualizar otras cosas porque no te embotas con el tema administrativo contable que te puede llevar y consumir un montón de tiempo y energía.